El 25 de mayo de 1887, Francesco Forgione, nacido en la pobre localidad italiana de Pietrelcina, aún no sabía que se convertiría en el santo más controvertido del mundo. Su padre, Grazio, era granjero, y su madre, Giuseppa, una mujer muy devota. Francesco no era un niño normal. A los 5 años ya decía que hablaba con Jesús y la Virgen María. «Hoy Jesús me ha hablado», le decía su madre Giuseppa. «¿Qué te ha dicho?», le preguntaba ella, pensando que su hijo estaba fantaseando. «Me ha dicho que me quiere mucho y que cuando sea mayor le serviré». Giuseppa no se tomaba en serio estas palabras, pero el comportamiento de Francesco era realmente diferente. Mientras los demás niños jugaban, él se quedaba en un rincón rezando. Suplicaba durante horas para ir a la iglesia. Cuando cumplió 7 años, sucedieron cosas aún más extrañas. Se veía a Francesco llorando en su rincón por las noches. «¿Por qué lloras, hijo?», le preguntó su padre Grazio. «Siento el dolor de Dios. La gente le hace daño». Estas palabras preocuparon a la familia. ¿Cómo podía hablar así un niño de 7 años? Pero lo realmente sorprendente ocurrió cuando tenía 10 años. A Francesco le aparecieron unas misteriosas heridas en las manos. Al principio parecían pequeños cortes, pero con el paso de los días se hicieron más grandes. «¿De dónde vienen estas heridas?», preguntó su madre, presa del pánico. «No lo sé», respondió Francesco con inocencia. «Salen solas». Lo llevaron al médico, pero éste no encontró ninguna explicación. Las heridas no mostraban signos de infección y no le dolían. Las heridas en las manos de Francisco guardaban su secreto, pero empezaron a suceder cosas aún más extrañas. Los viernes, especialmente a las 3 de la tarde, hora en que Jesús fue crucificado, Francisco comenzaba a sufrir terribles dolores. «¡Ah!», gritaba. «¡Duele! ¡Duele mucho!». Sus manos, sus pies, su pecho. Era como si unos clavos invisibles se le clavaran en el cuerpo. Su familia no sabía qué hacer. ¿Estaba enfermo este niño o realmente le estaba pasando algo? El párroco del pueblo, don Salvatore, examinó al niño. «Hay algo especial en este niño», dijo, «pero no entiendo qué es». Los ataques de dolor de Francesco a veces duraban horas. Luego, de repente, cesaban y el niño volvía a la normalidad. Lo más extraño era que, mientras sufría, Francesco tenía una extraña paz en el rostro. Era como si le gustara el dolor. «Francesco, ¿por qué sonríes mientras sufres?», le preguntó su madre un día. «Porque comparto el dolor de Jesús», respondió el niño con seriedad. «Es bonito estar con él». Esta respuesta sorprendió a Giuseppa. ¿Cómo podía hablar así un niño de 10 años? El comportamiento de Francesco se convirtió en tema de conversación en el pueblo. Algunos lo llamaban milagro, otros enfermedad. Pero a Francesco no le importaba. Él solo amaba a Jesús y quería estar con él. Cuando cumplió 12 años, tomó una gran decisión. Sería sacerdote. «Quiero servir a Jesús», le dijo a su familia. Su familia era muy pobre. La formación sacerdotal era cara, pero de alguna manera encontrarían el dinero. En 1903, Francesco, de 16 años, solicitó ingresar a la Orden de los Capuchinos. Se dirigió al convento de Morcone. Los capuchinos eran una orden muy estricta. Pobreza absoluta, ayuno constante, trabajo duro. Cuando examinaron a Francesco, tuvieron sus dudas. Parecía muy débil e enfermizo. «Este chico no aguantará nuestra dura vida», dijo el padre Tomaso. Pero Francesco tenía algo especial. Cuando rezaba, se creaba a su alrededor un aura extraña. «Probémoslo», dijo finalmente el padre guardián. «Quizá Dios lo ha enviado aquí». Francesco fue admitido en el monasterio. Tomó el nombre de Fray Pío. Los primeros días fueron muy duros. Las duras condiciones de vida, la comida escasa, las celdas frías. Pero Pío no se quejaba.
Simplemente estaba feliz porque podía servir a Dios. Los otros novicios se dieron cuenta de que Pío era extraño. Por la noche se oían ruidos extraños en su celda. A veces eran llantos, a veces eran voces. ¿Con quién habla Pío?, se preguntaban. Una noche, el fray Ángelo decidió espiarlo. Se acercó a la celda de Pío. Dentro, Pío estaba arrodillado, hablando con alguien invisible. Sí, Jesús, lo entiendo. Lo haré, pero me duele mucho. Durante su primer año en el monasterio, comenzaron a suceder cosas sorprendentes en Pío. No solo los estigmas, sino también otros acontecimientos milagrosos. El primer gran acontecimiento tuvo lugar en 1910. Pío tenía 23 años y vivía en el monasterio de Benafro. Una noche, las otras monjas vieron una luz extraña que salía de la celda de Pío. «Hay luz ahí», dijo fray Anastasio. «¿Pío ha encendido una vela?». Cuando se acercaron a la puerta, se encontraron con una escena increíble. Pío estaba suspendido en el aire. Estaba arrodillado, a 1 metro del suelo. Su rostro reflejaba una paz indescriptible. Parecía estar hablando con los ángeles. Este estado duró aproximadamente media hora. Luego, descendió lentamente al suelo. Los demás monjes se quedaron muy sorprendidos, pero no le dijeron nada a Pío. A la mañana siguiente, el padre guardián lo llamó. «Pío, ¿qué pasó anoche?». «¿A qué se refiere, padre?». «Tú estabas volando en el aire». «Estaba volando en el aire. No lo recuerdo». Esta respuesta desconcertó al guardián. ¿De verdad Pío no se había dado cuenta? «Pío, ¿hablas con Jesús?». «Sí, padre. Hablamos todas las noches». «¿Qué te dice?». «Me dice que debo sufrir. Debo sufrir por los pecados de los hombres». El padre guardián tenía muchos conocimientos, pero lo que vivía Pío era muy diferente. Después de este suceso, comenzaron a vigilar a Pío más de cerca. El estado de Pío preocupaba a la dirección capuchina. Decidieron someterlo a un examen médico oficial. El doctor Luigi Romanelli, un médico famoso de la época, examinó a Pío. «Estas heridas son muy extrañas», dijo el médico. «No son como los cortes normales». Las heridas de las manos y de los pies de Pío eran perfectamente simétricas. Era como si el mismo clavo hubiera perforado ambas manos. «¿Cómo ha sucedido esto?», preguntó el médico. «No lo sé», respondió Pío. «Sucede por sí solo». «¿Te duele?». «Sí, mucho, especialmente los viernes». El médico examinó las heridas con atención. No había infección ni mal olor. Al contrario, desprendían un aroma dulce. «Estas heridas huelen a perfume», dijo con asombro. De hecho, de las heridas de Pío emanaba un aroma floral. Era algo inexplicable desde el punto de vista médico. El doctor Luigi Romanelli escribió en su informe: «Las heridas de Fray Pío no pueden explicarse por causas naturales. Este fenómeno está más allá de nuestro conocimiento médico». El informe fue enviado al Vaticano. Llegó a oídos del Papa Pío X. «Abran una investigación sobre este joven sacerdote», dijo el Papa. Así comenzaron las investigaciones que durarían toda la vida de Pío. Pero Pío no sabía nada de esto. Él solo amaba a Jesús y quería ayudar a las personas. Un día le dijo a un visitante: «Solo soy un instrumento de Dios. Si puedo ayudar a las personas, me siento feliz». Estas palabras resumían el carácter de Pío. Era un hombre humilde, sincero, que solo quería servir. Pero los acontecimientos que vivirían lo convertirían en el santo más famoso del mundo. Durante los años que pasaría en San Giovanni Rotondo, millones de personas acudirían a él para pedirle milagros. Y Pío les daría a todos la misma respuesta: «Yo no puedo hacer nada, es Dios quien lo hace». En 1916,
El padre Pío, de 29 años, llegó al lugar que cambiaría su vida, San Giovanni Rotondo. Este pueblo montañoso sería el lugar donde pasaría los últimos 52 años de su vida. Era un lugar muy remoto y pobre. No había electricidad, había problemas con el agua e incluso era difícil encontrar un médico. ¿Por qué me envían a un lugar tan desolado?, le preguntó Pío al padre provincial. Porque aquí podrás vivir en silencio, respondió el provincial. No llamarás la atención de la gente. Pero el provincial estaba muy equivocado. Nada podría detener la fama de Pío. El monasterio de Santa María delle Grazie, en San Giovanni Rotondo, era muy pequeño. Solo vivían ahí 5 sacerdotes. El guardián, el padre Paulino, se sorprendió al recibir a Pío. El joven sacerdote parecía muy débil y enfermo. ¿Estás bien?, le preguntó. Estoy bien, solo un poco cansado. Pero la verdad era que Pío sufría constantemente. Le dolían las manos, los pies, el pecho. Le dolía todo. Los primeros meses transcurrieron con mucha tranquilidad. Pío celebraba misa, escuchaba confesiones y rezaba. La gente del pueblo quería a este joven sacerdote. Era muy humilde y bondadoso. Decían que este sacerdote era como nosotros. No se cree superior. Pero en 1918, todo cambiaría. Lo que le sucedería a Pío conmocionaría al mundo entero. Viernes 20 de septiembre de 1918, por la mañana, Pío rezaba como de costumbre en la iglesia del monasterio. Eran aproximadamente las 10:30. En el silencio de la iglesia solo se oía la respiración de Pío. Arrodillado ante la gran cruz, estaba sumido en una profunda oración. De repente, tuvo una visión muy intensa. Una luz brillante descendió del cielo y apareció Jesús. Pero esta vez, Jesús no estaba en la cruz. De las manos, los pies y el costado de Jesús salieron 5 rayos de luz. Estos rayos se dirigieron directamente hacia Pío. ¡Ah!, gritó Pío. ¡Duele! ¡Duele mucho! En ese momento, sus manos, sus pies y su pecho izquierdo comenzaron a arder con un dolor terrible. Los otros sacerdotes, al oír el grito de Pío, acudieron corriendo. ¡Pío! ¡Pío! ¿Qué ha pasado?, gritaron. Pío estaba desmayado, tirado en el suelo, pero le sangraban las manos y los pies. El padre Paulino se quedó en estado de shock al levantar las manos de Pío. En las palmas de sus manos había heridas perfectamente redondas. Parecían haber sido perforadas por clavos gruesos. Miró sus pies. Allí también había heridas iguales. Se abrió el pecho. En el lado izquierdo había una herida en forma de cruz. «¿Qué es esto?», murmuró el padre Paulino. «¿Cómo ha sucedido?». Cuando Pío recuperó la conciencia, estaba muy débil. Le costaba hablar. ¿Qué me ha pasado?», preguntó. «Pío, tienes heridas en las manos y en los pies», dijo el padre Paulino, temblando. Pío se miró las manos y se sorprendió. ¿Cómo se habían formado esas heridas? «No recuerdo nada», dijo. «Solo recuerdo un dolor muy intenso». Ese momento cambió por completo la vida de Pío. A partir de ese día, esas heridas no se curarían en 50 años. La noticia de los estigmas de Pío se difundió muy rápidamente. Italia acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y la gente necesitaba esperanza. «Hay un milagro en San Giovanni Rotondo», decían. Primero empezaron a llegar personas de los pueblos cercanos, luego de toda Italia. El guardián, el padre Paulino, entró en pánico. El pequeño monasterio se llenó de miles de personas. ¿Cómo se va a controlar a toda esta gente?, se preocupaba. Pío, por su parte, no entendía tanto interés. «Yo no he hecho nada especial. ¿Por qué viene la gente a verme?». Pero cuando veían a Pío,
Las personas quedaban muy impresionadas. Mientras Pío celebraba la misa, miraban las llagas de sus manos. Era muy impresionante. Durante la misa, Pío sufría mucho. Sus manos temblaban, especialmente cuando bendecía el pan y el vino. «Padre, ¿le duele mucho?», le preguntaban. «Sí, me duele mucho», respondía Pío, «pero estoy feliz de compartir el dolor de Jesús». Esta respuesta impresionaba aún más a la gente. Los primeros milagros no tardaron en llegar. Los enfermos pedían la bendición de Pío. La señora María Pompilio, una mujer con cáncer, le pidió a Pío que rezara por ella. «Padre, ¿me estoy muriendo?», le preguntó. Pío la tocó y le dijo: «No, hija mía, te vas a curar». Una semana después, el cáncer de María había desaparecido por completo. Los médicos no podían explicarlo. Este suceso fue el primer ejemplo del poder curativo de Pío. Cuando la noticia del estigma de Pío llegó al Vaticano, el Papa Benedicto XV se preocupó. ¿Son ciertas estas afirmaciones?, le preguntó al cardenal Mary del Val. «Lo investigaremos, Santo Padre», respondió el cardenal. Inmediatamente se creó una comisión médica presidida por el doctor Luigi Romanelli. El doctor Romanelli examinó a Pío minuciosamente en 1919. «¿Cómo se formaron estas llagas?», preguntó. «No lo sé, doctor», respondió Pío. «Surgieron espontáneamente». El doctor examinó las llagas y descubrió cosas muy extrañas. Las llagas eran perfectamente simétricas. No había signos de infección. No mostraban signos de curación. Desprendían un aroma agradable. Sangraban constantemente, pero Pío no padecía anemia. «Esto es médicamente imposible», dijo el doctor Romanelli. «Un ser humano no puede sobrevivir con tanta pérdida de sangre». En su informe escribió: «Las heridas del Padre Pío no pueden explicarse por causas naturales». Este informe preocupó aún más al Vaticano. Llegó un segundo médico, el doctor Amico Bignami. Él llegó a la misma conclusión. ¿Podrían estas heridas ser un fraude?, preguntó el Vaticano. «Imposible», respondió Bignami. «Una herida tan perfecta no se puede falsificar». La tercera revisión la realizó el doctor Giorgio Festa. Era muy escéptico. «Yo resolveré este asunto», decía. Pero cuando examinó a Pío, también se sorprendió. «Son heridas reales», dijo, «y no se pueden explicar médicamente». 3 médicos diferentes habían llegado a la misma conclusión. Los estigmas de Pío eran reales. En la década de 1920, la fama de Pío se extendió por toda Europa. Cada día acudían cientos de personas a San Giovanni Rotondo. Su milagro más famoso tuvo lugar en 1922. Una niña llamada Gemma Di Giorgi había nacido ciega. Su familia la llevó ante Pío. «Padre, nuestra hija no ve». Pío tocó los ojos de la niña. «Jesús, ten piedad de esta inocente criatura». En ese momento Gemma comenzó a ver. «Mamá, eres muy guapa». Este milagro fue noticia en los periódicos italianos. Otro milagro le ocurrió a Giovanni Sabino. Sabino llevó a su esposa, que estaba muy enferma, a Pío. «Padre, mi esposa se está muriendo». Pío miró a la mujer enferma. «No vas a morir, pero debes rezar más». La mujer se recuperó por completo. Cuando este tipo de milagros se hicieron más frecuentes, el Vaticano se preocupó. «Este hombre está llamando mucho la atención», dijo el cardenal Mary del Val. «Quizás deberíamos controlarlo». En 1923 se inició una investigación oficial sobre Pío. «Se investigarán las actividades del Padre Pío», se anunció. Esta noticia entristeció a Pío. «¿Estoy haciendo algo malo?». «No»,
respondió el guardián, pero te has hecho muy famoso. El Vaticano está preocupado por ello. La investigación duró años. Vigilaron cada uno de sus movimientos de Pío, pero no encontraron ningún delito. Pío era simplemente un buen sacerdote, un buen hombre, un buen cristiano. Durante este periodo, Pío también demostró otros dones milagrosos. El más sorprendente era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. En 1925, el general Luigi Cadorna escribió una carta a Pío para pedirle ayuda a su hijo que estaba muy enfermo. La carta fue enviada desde Roma, pero ese mismo día, el general se encontró con Pío en San Giovanni Rotondo. «¿Cómo es posible que estés aquí?», se sorprendió el general. «Te acabo de enviar una carta». «¿Qué carta?», preguntó Pío con inocencia. Cuando el general regresó a casa, su criada le dijo: «Comandante, hoy ha venido un sacerdote muy parecido a usted. Ha rezado por su hijo». Ese sacerdote era Pío, pero ¿cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Este tipo de sucesos se hicieron frecuentes. La gente comenzó a ver a Pío en Roma, en Nápoles e incluso en el extranjero. Pero Pío nunca se alejaba de San Giovanni Rotondo. «Padre, ¿estuvo ayer en Milán?», le preguntaban. «No he ido a ningún lado», respondía Pío. «Siempre estoy aquí». Este fenómeno también sorprendió a los científicos. ¿Cómo podía una persona estar en dos lugares a la vez? En 1931, el Vaticano tomó una decisión firme. El Papa Pío XI impuso restricciones a Pío. El Padre Pío solo podrá celebrar misas privadas, ordenó. No podrá celebrar misas ante multitudes. Además, se censuraron las cartas de Pío. Se restringieron sus reuniones con otras personas. Esta decisión entristeció mucho a Pío. «¿Qué he hecho malo?». «Nada», respondió el guardián, «pero te has hecho muy famoso. El Vaticano está preocupado por ello». Estas restricciones se endurecieron aún más en 1933. El Padre Pío no puede reunirse con nadie, se ordenó. Solo permanecerá en el monasterio. Este periodo fue muy difícil para Pío. No podía ayudar a la gente, lo que le entristecía mucho. «Jesús, ¿por qué estoy sufriendo tanto?», recibió la respuesta de Jesús en una visión. «Pío, este sufrimiento también es parte de mi cruz. Ten paciencia, todo se arreglará». De hecho, a partir de 1933, las restricciones se fueron levantando poco a poco. El nuevo Papa, Pío XII, se mostró más comprensivo con Pío. «Quizás este hombre sea realmente especial», dijo el Papa. «Debemos apoyarlo». En 1934, Pío volvió a celebrar misa. La gente siguió acudiendo a él, y los milagros continuaron. ¿Es posible que Padre Pío haya vivido con estigmas sangrientos durante 50 años? ¿Es posible el engaño ante tantos exámenes médicos? En la década de 1940, Pío tuvo una gran visión. Jesús le dijo: «Pío, vas a fundar un hospital. Aquí se curarán tanto el cuerpo como el alma». «Pero Jesús», respondió Pío, «soy muy pobre. Fundar un hospital requiere mucho dinero». «Solo empieza», dijo Jesús. «Yo te enviaré el dinero». Pío le contó esta visión al padre guardián. «Padre Pío, ¿qué estás diciendo?», se sorprendió el guardián. «No tenemos ni un centavo. ¿Cómo vamos a fundar un hospital?». «No lo sé», dijo Pío, «pero Jesús lo quiere así». En aquella época era la Segunda Guerra Mundial. Italia estaba pasando por momentos muy difíciles. Construir un hospital parecía imposible. Pero Pío no se rindió. Siguió rezando y teniendo visiones. En sus visiones veía un hospital moderno, la última tecnología, los mejores médicos, el servicio de mayor calidad. «Esto no es solo un hospital», les decía a sus amigos, «será un hogar de amor». En 1946 llegó la primera gran donación. Una mujer inglesa llamada Barbara Ward envió 10,000 libras esterlinas. «Este es el comienzo», dijo Pío con alegría. «Jesús está cumpliendo su promesa».
Animado por esta donación, Pío inició oficialmente el proyecto del hospital. Nombre: Casa Sollievo de la Sofferenza, Casa del Consuelo del Sufrimiento. Lema: aquí, además de la enfermedad, también se cura el alma. Cuando se difundió la noticia del proyecto del hospital, comenzaron a suceder cosas milagrosas. Empezaron a llegar donaciones de todas partes del mundo. Una mujer rica de Estados Unidos, llamada Mary Pyle, vendió su casa y envió todo su dinero a Pío. Emanuele Brunato, de Inglaterra, recaudaba dinero constantemente. Los empresarios italianos también hicieron grandes donaciones. El suceso más extraño tuvo lugar en 1950. Un hombre desconocido llegó a Nápoles para ver a Pío. «Padre», dijo el hombre, «le traigo mucho dinero». «¿Quién es usted?», preguntó Pío. «No importa, tome este dinero». El hombre dejó una gran cantidad de oro y se marchó. Nunca más se le volvió a ver. ¿Era un ángel?, se preguntaron los sacerdotes. Pío sonrió. Quizás. Jesús puede enviar ayuda de muchas formas. Hubo otro suceso igualmente extraño. Una mujer vino de Roma. «Padre, he sido muy tacaña», dijo, «pero quiero darle todo lo que tengo». La mujer donó todas sus joyas y su dinero. «¿Por qué lo ha hecho?», le preguntó Pío. «Porque se me ordenó en un sueño», respondió la mujer. A medida que este tipo de incidentes se multiplicaban, el proyecto del hospital avanzaba rápidamente. En 1956 se inauguró oficialmente la Casa Sollievo de la Sofferenza. Es el hospital más moderno de Italia. Cuenta con la última tecnología, los mejores médicos y un servicio de la más alta calidad. La ceremonia de inauguración fue muy grandiosa. Asistieron representantes del gobierno italiano, cardenales y miles de personas. Pío estaba muy feliz. Por fin se ha cumplido el deseo de Jesús. En los años 50 y 60, la fama de Pío alcanzó su punto álgido. Cada día acudían miles de personas a San Giovanni Rotondo. Las misas de Pío eran muy especiales. A veces duraban hasta 6 horas. «Padre, ¿por qué duran tanto?», le preguntaban. «Estoy hablando con Jesús», respondía Pío. «Comparto su dolor». Durante la misa, el rostro de Pío cambiaba. Era como si se transformara en otra persona. Las personas que lo observaban quedaban profundamente impresionadas. Su milagro más famoso tuvo lugar en 1958. Una mujer llamada Giovanna Rizzani llevó a su hija, que padecía cáncer. «Padre, mi hija se está muriendo», lloraba. Pío tocó a la niña. «No vas a morir, pero debes rezar mucho». La niña se curó por completo. Hoy sigue viva. Otro milagro ocurrió en 1962. Un niño llamado Pietruccio era ciego de nacimiento. Su familia lo llevó a Pío. Pío tocó los ojos del niño. «Jesús, cura a este inocente». El niño empezó a ver de repente. «¡Mamá, eres muy guapa!». Estos milagros empezaron a aparecer en la televisión italiana. Pío se hizo famoso en todo el mundo. Durante este periodo, los casos de bilocación de Pío también aumentaron. Comenzó a ser visto en diferentes países al mismo tiempo. En 1947, el cardenal Tedeschini vio a Pío mientras asistía a una reunión en el Vaticano. «Pío, ¿qué haces aquí?», le preguntó sorprendido. Pero al mismo tiempo, Pío estaba celebrando misa en San Giovanni Rotondo. El caso más famoso ocurrió en 1949. Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, vio a Pío mientras se encontraba en el Vaticano. «Este joven sacerdote es muy especial», le dijo Pío. «En el futuro hará grandes cosas». ¿Esta profecía se cumplió? Wojtyła se convirtió en Papa en 1978.
Otro suceso tuvo lugar en Estados Unidos. El avión del piloto Frank Duff estaba a punto de estrellarse. De repente apareció un sacerdote en el avión. «No temas, yo te protegeré». El piloto aterrizó con éxito. Más tarde se enteró de que ese sacerdote era el Padre Pío. Este tipo de sucesos se han documentado en todo el mundo. ¿Cómo puede estar en todos los lugares al mismo tiempo?, se preguntaban los científicos. Cuando le preguntaban a Pío, él se reía. «Yo no voy a ningún lado. Quizás mi alma sí». En 1962 se produjo un gran cambio. Se celebró el Concilio Vaticano II y el Papa Juan XXIII habló positivamente de Pío. «El Padre Pío es un verdadero santo», dijo el Papa. «Debemos apoyarlo». Esta declaración alegró mucho a Pío. «Por fin la Iglesia me ha comprendido». En 1963, el nuevo Papa Pablo VI también apoyó a Pío. «El Padre Pío es el místico más grande de nuestra época», dijo. Tras este apoyo, el interés por Pío aumentó aún más. En 1968 se celebró el 80º cumpleaños de Pío. Llegaron felicitaciones de todo el mundo. El Papa Pablo VI le envió una carta especial. «Padre Pío, eres la joya de la Iglesia». Pero Pío ya era muy mayor. Su salud era delicada. «Pronto iré con Jesús», les decía a sus amigos. El último milagro. La desaparición de los estigmas. En agosto de 1968 ocurrió algo sorprendente. Los estigmas que Pío había tenido durante 50 años comenzaron a desaparecer repentinamente. Las heridas en sus manos y pies se curaron poco a poco. «¿Qué significa esto?», preguntó el guardián padre. «Significa que mi tiempo ha llegado a su fin», respondió Pío con serenidad. Por primera vez en 50 años, las manos de Pío estaban normales. No había ninguna cicatriz. Los médicos examinaron el caso. Ni siquiera había cicatrices. ¿Cómo es posible que unas heridas abiertas durante 50 años se curen sin dejar rastro?, se preguntaban asombrados. Pío sonrió. «Jesús dio, Jesús quitó». Última misa y despedida. 20 de septiembre de 1968, justo cuando se cumplían 50 años de los estigmas, Pío celebró su última misa. La iglesia estaba llena. Todos sentían que sería la última vez que verían a Pío. La misa fue muy emotiva. Pío no dejaba de llorar. «Esta es mi última misa», susurró. Al final de la misa, dirigió su último mensaje a los fieles. «Queridos hijos, pronto iré con Jesús, pero siempre estaré con ustedes. Recuérdenme con amor». La noche del 23 de septiembre de 1968, Pío enfermó por última vez. «Estoy muy cansado», dijo. «Jesús me llama». Durante toda la noche habló con sus amigos. «He tenido una vida muy feliz. He podido servir a Jesús». A las 2:30 de la madrugada exhaló su último aliento. Sus últimas palabras fueron: «Jesús, María, ya voy». En el momento de su muerte, la habitación se llenó de un aroma agradable. Todos lo percibieron. Su funeral fue uno de los más concurridos de la historia de Italia. Acudieron más de 100,000 personas. El camino hacia la santidad. Inmediatamente después de la muerte de Pío, comenzó el proceso de canonización. En 1999, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, lo declaró beato. En 2002, el mismo Papa lo declaró santo. En la ceremonia de canonización, el Papa dijo: «Padre Pío es el santo más grande de nuestra época. Sus estigmas era la prueba del amor de Jesús». ¿Qué te hace pensar el hecho de que el Padre Pío viviera con los estigmas durante 50 años y luego se curara sin dejar rastro? ¿Qué opinas de su proyecto hospitalario y de su influencia en la era moderna?